el diputado Antonio Ortega Martínez del Grupo Parlamentario del PRD para fijar postura de su grupo parlamentario hasta por 10 minutos. Gracias, presidenta. Adelante, diputado. Creo que sería un error no regresarle al senador Monreal el improperio, la falta de trato político, el exceso, con la frase «lástima, Margarito, pero la Cámara de Senadores le tiene que volver a enmendar las cosas a la Cámara de Diputados». Me parece que le faltó prudencia al senador, le faltó cuidado y habría que reclamarle en los términos que fuera necesario el daño a la colaboración que entre las cámaras del Congreso nos debemos. Pero a lo sustancial, la Cámara Revisora nos ha remitido la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación 2020 y la Comisión de Hacienda aceptó dichas modificaciones. En lo esencial se incrementaron los ingresos a 4.415 millones de pesos. Sin embargo, hay que destacar que la minuta enviada por la congeladora no explica cómo se llegó a esa estimación en la recaudación en el rubro de aprovechamientos. En síntesis, los ingresos registraron un incremento en 11.397 millones de pesos con respecto a la iniciativa del Ejecutivo. Sin embargo, lo que importa es destacar que en lo esencial, los ingresos del próximo año están sustentados sobre la base de dos premisas falsas, ya lo hemos dicho. El iluso posible crecimiento del 2% para el año que entra y los fantasiosos aumentos para las plataformas de exploración y exportación petrolera. Para todos debían ser claras las graves implicaciones de una caída de los ingresos por cualquiera de estos dos o ambos eventos, y esto sin contar con los riesgos del entorno internacional. El Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y los chinos, la desaceleración de la economía mundial y, naturalmente, la incertidumbre de cuándo se firmará el TEMEC. Hemos insistido en que esta Administración debe urgentemente adoptar medidas para impulsar el crecimiento, rectificar el rumbo y atacar las reales causas que están generando este estancamiento. Recuperar la confianza a partir del respeto al Estado de Derecho, el respeto a los contratos, las licitaciones públicas, las obras con sustento, en el respeto de las normas ambientales, la existencia de proyectos ejecutivos viables, estudios de factibilidad económico-financiero, respeto a la normatividad vigente, etcétera, etcétera. Recuperar la confianza a partir de una reorientación del gasto para aumentar la inversión pública, superar el clima de linchamiento contra los críticos, los opositores y los inversionistas y buscar los consensos para la construcción de proyectos de todos. Si queremos crecer, no puede seguir la política del austericidio. Hemos dicho que se terminó el tiempo de las promesas y de echarle la culpa al pasado y concluir con renovadas y anímicas esperanzas de que la realidad va a cambiar. Es momento de realizaciones, es momento, por lo tanto, de rectificaciones. ¿Qué no nos dicen nada las cifras que presentó el INEGI el día de hoy? La estimación oportuna del PIB al tercer trimestre de este año nos dicen que de julio a septiembre el Producto Interno Bruto del país creció 0.06%, pero se contrajo 0.44% con respecto al mismo lapso del 2018. Prácticamente un crecimiento de cero
compañeras diputadas y compañeros diputados, en estos primeros 9 meses no podemos cerrar los ojos a la realidad. Esta caída ha sido potenciada por factores internos. Es cierto, han intervenido choques externos, pero no son determinantes. Son producto de errores de gobernación interna, que también todo el mundo los ha señalado. ¿Qué nos impide pensar que las cosas serán diferentes si se siguen aplicando las mismas recetas? El crecimiento de este año seguirá estancado en 0% y si no cambiamos el próximo año, las cosas no van a ser diferentes. Hemos señalado, coincidiendo con los expertos, que las metas de ingresos petroleros serán inalcanzables. También hemos dicho que se requiere rectificar el plan de negocios de Pemex, que es incorrecto, que habiendo posibilidades de recurrir al financiamiento del capital nacional y extranjero, se usen recursos para capitalizar a Pemex y poner en grave estrés a las finanzas públicas nacionales. Pero habría que precisar el espíritu que animó a los senadores a aumentar el ingreso en los 5,000 famosos millones de pesos, que ayer ni Hacienda, ni los de Morena, ni nadie en la comisión pudieron explicar el origen de ese aumento de 5,000 millones de pesos. Según la investigación que nosotros alcanzamos a hacer, los aprovechamientos se quieren alcanzar a partir de recuperar de la cartera vencida del IMSS que municipios y estados tienen, recuperarlos por la vía de los convenios para pagar en 6 años sus adeudos. Ustedes saben que la Ley de Coordinación Fiscal prohíbe de manera expresa, determinante, que haya sujeción alguna que limite el ejercicio de participaciones y transferencias federales a estados y municipios. No hay manera de que se cobren a lo chino las deudas que se tienen con el IMSS o con el ISSSTE por la vía de limitar el ejercicio de participaciones y transferencias. Se establecen los convenios y eso abre la posibilidad. Pero me parece, compañeros, que los ayuntamientos no tienen un comportamiento cínico con su deuda con el IMSS. Los estados tampoco, Revisamos la deuda que tienen estas entidades con el IMSS y con el ISSSTE y no pasa de los 5,000 millones de pesos. Hay deuda, sin duda, pero está explicada por el ahorcamiento financiero a que el centro está condenando a estados y municipios al estancar sus participaciones y transferencias. Hoy se pretende obligarlos a firmar convenios para que queden como garantía las participaciones y las transferencias a municipios y a estados, y en dado caso, estoy plenamente seguro que no quieran firmar los famosos convenios que autorizan a hacer uso de las participaciones, vendrán las decisiones del IMSS y del ISSSTE de separar de la prestación de los servicios a los trabajadores de estas entidades bajo el pretexto de que no pagan su deuda. Se limitarán derechos, se afectarán garantías humanas de los trabajadores de las entidades públicas a partir de querer resarcir los escasos recursos que en el presupuesto se le dan al IMSS y al ISSSTE por la vía de recuperar deuda, por la vía de recuperar cartera vencida, pero recargando el daño en los ayuntamientos y en los estados. Me parece que esta decisión del Senado es una decisión tramposa, esta sí es una decisión mezquina, porque pretenden apretar las ya exiguas finanzas de los ayuntamientos y de los estados por la vía de que firmas convenios y te cobro a lo chino tus participaciones y transferencias federales, el gasto federalizado, o me voy a ver obligado a suspender la inscripción de tus trabajadores en el Seguro Social.
Me parece que esto es un acto arbitrario del Senado, tramposo del Senado, que va en perjuicio de las entidades más desprotegidas en el uso de los recursos federales. Gracias por su atención. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado.